con sangre su cabeza. Muy bien, amigos, estimados amigos contraculturales, esta tarde tenemos la oportunidad de conversar con uno de los más importantes investigadores sobre la rebelión de Túpac Amaru. Hoy hablamos con el doctor Charles Walker. Él es nuestro invitado, él es estadounidense y muy vinculado a Sudamérica y en especial a nuestra patria, al Perú. Es profesor principal de la Universidad de California, historiador y escritor. Entre sus principales obras tenemos La rebelión de Túpac Amaru, la que nos convoca hoy, y Colonialismo en ruinas, en Lima frente al terremoto y tsunami de 1746. Así que a esta eminencia le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes, maestro Walker. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Bien, gracias por su tiempo, maestro. Y bueno, decíamos, ¿no?, que hoy nos reúne mediante las ondas electromagnéticas la historia uno de los eventos revolucionarios más importantes de nuestro Perú y el nombre de uno de los más grandes líderes, ¿no?, la rebelión de Túpac Amaru. Y es precisamente ese el nombre del libro de usted, ¿no?, y del que vamos a conversar. En primer lugar, preguntarle, maestro, cómo se encuentra usted allá en este momento, allá en California, cómo está usted pasando todos estos difíciles momentos. Bueno, aquí seguimos con la pandemia, no ha dado muy fuerte en esta zona, más bien estamos sufriendo con los incendios y el mal aire, ¿no? Hay mucho humo, mucho smog, ya el cambio climático está pagando, ya está cerca, ¿no? Y se está notando. Pero bueno, dentro de todo, felizmente estamos bien en casa. Muchas gracias, María. Qué bueno, maestro. Cuéntanos, por favor, cómo inició su relación con nuestro querido Perú. Bueno, comenzó hace mucho tiempo. El siglo pasado, digamos, estuve de intercambio un año en la Universidad Católica. No sabía que iba a estudiar historia y literatura, y bueno, me encantó. Y ahí poco a poco me iba quedando. He hecho un poco de todo, he enseñado de todo, me casé ahí, mi esposa, ya tenemos 2 hijos, la hija nació en el Perú, el hijo nació aquí, así que poco a poco me iba quedando, digamos. Interesante. Maestro, ¿cómo así usted se ha interesado en investigar este hecho tan importante para nosotros, ¿no?, y luego escribir la historia de la gran rebelión? Bueno, la verdad que resistí por un tiempo porque me pareció, y estaba equivocado, que era un tema muy tratado ya, pero al ponerme a leer los libros que existían y a leer la fuente primaria, sobre todo en el Archivo de Indias en Sevilla, me di cuenta había muchas historias que contar, había muchas entradas nuevas, por ejemplo, el papel mayor de Miquela Bastidas. Así que quiero hacer un libro sintético que se deja leer para un público amplio y bueno, me puse para escribir el libro. Es interesante, ¿no?, porque su libro, que lo tengo aquí, efectivamente pues es un libro que tiene muchos datos interesantes, es muy instructivo, muy ilustrativo y efectivamente se deja leer, ¿no? No es es una gran investigación científica, sino que tiene una facilidad de palabras que cualquier persona podría entender la historia que usted ha escrito. ¿Cómo fue la vida de José Gabriel Condorcanqui, ¿no?, y Micaela Bastidas antes de la rebelión? Sí, bueno, eran, digamos, una pareja próspera. Tenían sus mulas, tenían su empresa de llevar cosas al norte de Argentina, Jujuy y Salta. Eran, digamos, un grupo intermediario en el sentido que eran bilingües, quechua y castellano. Túpac Amaru se llevaba bien con los grupos de poder de Cusco, pero también con Runa, los quechua hablantes. Así que, bueno, Miquela Bastidas se encargaba del negocio. Cuando él viajaba, se quedaba en casa y cuidaba el negocio, cobraba y eso le dio, digamos, una buena base para la rebelión. Y él defendía, era curaca, cacique, y él defendía a sus indígenas y se iba indignando cada vez más con la mita, el maltrato, la subida de impuestos, los abusos, y intentó medidas legales, pero estos no funcionaron. Al final decidió lanzar lo que llegó a ser una rebelión tan masiva. Entonces eran una pareja que llevaba un matrimonio normal, era un hombre respetado, Túpac Amaru, ¿no?
Sí, o sea, él viajaba mucho, estuvo en Lima, bueno, sobre todo todos los años a Jujuy, Salta y Alto Perú, Charcas, lo que hoy es Bolivia, pero sí, Ujú. Micaela Bastidas, maestro, ¿no? económica, digamos, tomaba las decisiones, Ujú. así que sí, de una forma normal, con los hijos, con una presencia y también la ciudad de Cusco. Él tiene esa capacidad de estar en Lima, en Cusco, con la clase alta, con la clase baja, se ve una especie de eje o algo así. Ujú, interesante. Maestro, Micaela Bastidas, esta mujer tan importante, ¿cómo influenció en su esposo, en Tupac Amaru? Y esta es la primera parte de la pregunta. Y la segunda es, ¿cuál fue entonces el papel de la mujer en la Gran Rebelión? Sí. Bueno, ella fue muy influyente, tuvo una visión de logística, es decir, conseguir el armamento, el dinero, pagar, todo eso, ella se encargaba de eso, como hacía en la vida doméstica y en su economía familiar. O sea, esto se ve mucho en la rebelión. Él era un poco soñador, viajaba y ella decía, no, vamos a batalla, vamos a la batalla en tal zona, o ojo, estamos sin armamentos, o están llegando las lluvias. Una mujer muy práctica, ¿no? En general las mujeres tienen un papel mayor, ¿no? Que no sabemos de todo, así, conocer mucho más. Espero que los jóvenes comiencen, que sigan investigando. Había grupos de mujeres que apoyaban a la tropa, las soldaderas, una serie de nombres, Ujú. buscando leña, cocinando, buscando balas, pero también enfrentando a la tropa. Pero desgraciadamente no figuran mucho en las descripciones, hay que hacer un trabajo muy fino de archivo para sacar su papel, pero poco a poco creo que lo vamos logrando. Ujú. Creo que también ahí entra a jugar esta cosmovisión del hombre del Ande, ¿no? Con respecto a la mujer, que no es la que se tiene ahora, ¿no? Se supone que antes la mujer tenía pues sus papeles también importantes y había mujeres guerreras también antiguamente. Sí, sí, efectivamente, hay visiones diferentes, como la mujer tiene un papel muy importante, fundamental, pero quiero reconocer que también hay insinuaciones, acusaciones que José Gabriel pegaba a Miquela. No se confirma, yo no creo que la historia es para crear héroes nomás, pero Ujú. hubo esos tipos de insinuaciones o hasta acusaciones directas que él había pegado a Miquela. Pero sí, tiene una visión la rebelión de un papel bastante fuerte para las mujeres. Ujú. Maestro, nárrenos por favor cómo se produce la Gran Rebelión. ¿Cómo, perdón? Por favor, nárrenos cómo es que se llega a producir la Gran Rebelión, los eventos que se dan en esta rebelión. ¿Aló? No se escuchó el Sí. verbo. Sí, lo estoy escuchando bien, pero algo pasó. Ah, bien. Mire, la pregunta era, mejor dicho, le solicitamos, nos narre usted cómo es que se lleva a cabo la rebelión. Ah, perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, la rebelión comienza con la muerte, la captura y la muerte a través de la soga del corregidor Arriaga. Y él, Tupac Amaru, aprovecha, jala a su gente, llama a los indígenas, llama a los mestizos, llama a los españoles que vengan a ver el juicio. Incluso hay comentarios que por primera vez escuchen quechua en actos tan simbólicos públicos, ¿no? De ahí Tupac Amaru dirige su tropa a los pueblos buscando a los corregidores, buscando a los cachupines, a los pucacunca, los cuellos rojos, ¿no? Es decir, los españoles explotadores. Y ahí sí es una tensión de rebelión. Los líderes como Tupac Amaru solo quería matar a los españoles malos. O sea, había españoles buenos y malos. Ujú, Mientras que para los indígenas, todos los blancos eran malos en algunos casos, o todo lo que no hablaban quechua, por ejemplo. ¿Qué ujú. hacían con la iglesia? Llegan a ser temas muy importantes, pero básicamente van entre caminando, mulas, caballos, van pueblo a pueblo. Él hace una especie de lo que hoy llamaría un meeting político en la plaza, hablando en quechua, gritando, haciendo arengas para que baje la explotación, que viven los incas, varias cosas, y después va creciendo rápidamente. Los españoles al principio no lo toman muy en serio, pero sí crece rapidísimo, sobre todo en el sur de Cusco, yendo para Puno, digamos. Ujú.
Bien, maestro. Aquí también hay una parte importante que quisiera que nos ilustre. Es el papel que jugó la Iglesia Católica. Eh, ¿Fue ambiguo ese papel? ¿Estuvo a favor o estuvo en contra de la rebelión? Estuvo ambiguo en el sentido que había gente en favor y gente en contra. Como muchas veces la iglesia es muy heterogénea, ¿no? Yo resalto más bien el papel negativo en contra, porque el obispo de Cusco, Moscoso Peralta, es un hombre brillante, era amigo de Tupac Amaru, pero se pone con dos medidas fundamentales. Uno es excomulgar a Tupac Amaru, si tú no eres de la iglesia, porque Tupac Amaru y Miguel son creyentes, son buenos católicos, van con cura, dan misa a los muertos, a los moribundos, y Tupac Amaru es digno, usted no puede votar así nomás de la iglesia, pero ya no había cómo cuestionarlo, y es baja, lo presentó. La otra medida que toma el obispo es mantener a los curas y los sacerdotes y capellanes en las iglesias en la zona controlada por Tupac Amaru, porque él sabía que Tupac Amaru no iba a quemar iglesias, no iba a matar curas, y mantiene, digamos, un lado, un vertiente realista en esa zona, y termina siendo, es un tema muy, muy complicado para Tupac Amaru, porque sus tropas más radicales quieren quemar iglesias, quieren matar a curas, pero la base, los dirigentes que son más moderados son creyentes, dicen, no, esto no se puede hacer, no queremos esto, y una tensión constante durante los años de la rebelión. Pero cuando ya están en la rebelión, en la batalla de Sangarará se quema una iglesia, ¿no? ¿Aló? Que fue, algunos dicen que eran los rebeldes, algunos los realistas, pero ese echa la culpa a Tupac Amaru. Falsa de un quema iglesia, hereje, anticatólico y todo eso. Y eso sufre mucho Tupac Amaru porque le duele, porque él es un hombre tan infiel, tan creyente. Maestro, el hecho de que lo hayan excomulgado a Tupac Amaru fue un golpe duro para él entonces. Muy duro. Ahí, es curioso, en la carta yo veo ahí una desesperación casi mayor cuando cuenten que un aliado cercano ha muerto o que los españoles han capturado un pueblo, pero cuando le dicen esto, pues no puede ser. Yo soy indígena, estoy cumpliendo con todo, ustedes no tienen derecho. Ya en esa condición, ese contexto era imposible pelear. La muerte, la ejecución de Tupac Amaru y su familia fue brutal, maestro. Hubo un exceso ahí, de acuerdo al contexto de la época en que se vivió, o era normal hacer esas ejecuciones. No, era algo poco usual. O sea, en Europa, en Francia, en España se hacía así, pero muy pocas veces visto en el Perú algo así. ¿Sabes? Solo se puede comparar con la Inquisición en Lima, que no mataba indígenas, ¿no? Era obviamente un acto muy público, simbólico, brutal, para mostrar la muerte de Tupac Amaru y Micaela Bastidas, que ya se habían acabado con todo, ¿no? Y no funcionó, porque en el primer momento los españoles decían, mira, la gente callada, están asustada, pero sabemos que una segunda fase, y más bien más fuerte y más violenta, después de la muerte de Tupac Amaru y Micaela Bastidas. O sea, uno de mis argumentos principales es que no termina en mayo de 81, sino continúa para un par de años más, con el primo Diego Cristóbal Tupac Amaru, sobre todo. Eso ya se da por el lado de Puno hacia Bolivia, ¿no, maestro? Exactamente, la raya, Puno, va para el sur, más frío, menos mestizo, muy difícil para los españoles. Ya están, llegaron como victoriosos a Cusco, con caballo, con equipo, con bala, pero después de 6 meses se mueren de frío, algunos no tienen zapatos. Pelear, mira, en la raya, en la altura, bueno, como Huancavelica, digamos, es duro, sobre todo en estos meses de julio, agosto, septiembre. Y a mí leer los relatos me daba frío.
Maestro, fue brutal también esa parte de la rebelión allá por el lado de los aymaras, ¿no? Por el lado de los bolivianos. Sí, Fue sí, terrible. sí, sí, fue cada vez más bruto. Creo que más que nada por el tiempo, ya se pierden las condiciones, las garantías, y ya no hay neutralidad. O sea, los rebeldes creen que cualquiera que era blanco, que hablaba castellano, hasta que decían que usaba botón en su camisa, era pucacunca, merecía la muerte. Y para los españoles, cualquier indígena, quechua hablante, aymara hablante, era rebelde, y es casi lo que en el libro digo, es casi una guerra de castas, ¿no? Una brutalidad total, incluso ya no hay comida, están matando los ganados, ambos lados están pensando una hambruna, porque en esa altura, si a 4.000 metros y algo sin ganado, no hay vida, ¿no? Así que sí, son años mucho más brutales que la fase con Miquela y con Tupac Amaru. Podríamos decir, maestro, que esa etapa de la rebelión o de la gran rebelión tenía muchos tintes racistas de ambos bandos. Sí, sí llega a ser, cada lado define cada vez más el enemigo como algo étnico, es decir, para los españoles son los indígenas, los quechohablantes, y para los runas, los que están peleando, son los pucacunca, los cachupines, los varios términos para un español, ¿no? Uh-huh. Y los mestizos, por ejemplo, hay muchos casos bodegueros mestizos, digamos, antes lo pasaban bien, o sea, lo dejaban pasar, ya no, eran un lado o el otro, y lo pasaban mal. Por eso hubo una huida masiva del sur. Uh-huh. Maestro, y de acuerdo a sus investigaciones, ¿cuántas fueron las víctimas de esta rebelión? Bueno, se habla de 100.000 muertos, que siempre me pareció altísimo, porque tomando en cuenta Perú era mucho más pequeño, es más que en el conflicto armado interno de los 80, ¿no? Uh-huh. Que tiene varios nombres. Por ejemplo, estamos hablando de Perú, tuvo un pequeño porcentaje de la población actual, estamos hablando de 2 millones en vez de 30 millones, y al principio me pareció muy exagerado, pero poco a poco y me di cuenta, por ejemplo, pueblos que ya no existían. O sea, los españoles llegaron, no es que mataron 100 personas de 800, mataron los 800. Wow. También llegaron las enfermedades, el hambre, y aunque yo no he hecho un cálculo que trabajo tengo, yo creo que sí se acercó a 100.000, que es una cifra espantosa. Enorme, ¿no? Sí, enorme. Entonces, estamos hablando de que pueblos enteros fueron desaparecidos. Sí, exactamente. No sé, a veces que se fugaron, pero ya no perdonaba. Por ejemplo, en la última fase ya no hay presos. O sea, no es que los españoles atacaban un pueblo por Zángaro, digamos, uh-huh, y venían acá están los 28 presos. Ya no hay. Yo ahí me cuenta, porque la primera fase llegan a Cusco presos, ¿no? Y además los rebeldes también capturan, los sueltan a mucha gente. Ya no hay, están matando a todos con un armamento muy rústico, pero una bala en ese entonces se mataba por las enfermedades que venían después. Uh-huh. Es terrible, ¿no? Esta rebelión, sí, que ha marcado tanto la historia hasta ahora, sobre todo del sur del Perú, ¿no? y de Bolivia. Sí. Las consecuencias de esta rebelión, maestro, ¿no? Tanto en el mundo de los Andes como en el de del virrey, ¿no? Del virreinato. Sí, exacto. ¿Cuáles fueron esas consecuencias, maestro? Bueno, las consecuencias son bien complejas y complicadas. Creo que no las entendemos de todo hasta ahora. O sea, por un lado, perdieron la rebelión. Es una represión brutal. Los pueblos más rebeldes pierden los juicios en los años siguientes. O sea, hay una venganza total. Pero por otro lado, y aquí otros autores como Carlos Feld han insistido eso, los españoles tenían mucho miedo. Sabían que habían ganado con las justas, y tenían un evidente miedo de enfrentar a los indígenas. O sea, digamos, después ambos bandos mueven con cautela, con miedo, pero no es una victoria total donde entran los victoriosos, ¿no? Uh-huh. Bien, maestro, esto es muy interesante conocer la historia de esta gran rebelión, porque así podemos comprender más
cuál fue ese contexto y cuál fue la lucha que llevaron a cabo hombres y mujeres del Ande. Aquí, por ejemplo, Huancalica también es un lugar que en la historia pues ha tenido mucho sufrimiento, ¿no? Sin embargo, no se menciona mucho en situaciones importantes para el Perú. ¿Tiene usted algún conocimiento de algo y que haya pasado en Huancavelica durante la Gran Rebelión? ¿Ha tenido alguna participación en Huancavelica? Hay uno que otro indicio. No hay mucho trabajado sobre eso, pero sí tiene una importancia. Los españoles tienen miedo de levantamientos mayores. O sea, hay correspondencias de, mira, si se levantan ahí, las minas van a dejar de funcionar y como temor, pero hace falta a un joven estudioso trabajar eso más. Pero sí hubo un levantamiento, como hubo presencia militar, controlaban Huancavelica, pero tenía mucho miedo de los alrededores. Es interesante. Maestro, ¿fue masón Túpac Amaru? ¿Cómo es? Perdón. ¿Túpac Amaru o José Gabriel Condorcanqui fue masón? No creo. Siempre hay ese rumor. Yo nunca he visto ningún indicio que ha sido masón. Era libre pensador, buscando a nuevas corrientes, era muy creativo en su plataforma, pero masón nunca, yo no puedo constatar que sí, pero nunca he visto nada que indique que sí. También hay algunas voces que hacen referencia a que la rebelión de José Gabriel Condorcanqui fue el resultado de una lucha que le convenía a él como cacique, a sus propios intereses y no al bienestar de la población. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, sin duda, él sufría lo que llamamos la reforma borbónica, que querían reducir el papel de los curacas, ¿no? Pero para defender sus intereses, lo peor que uno puede hacer es levantarse con un grupo pequeño, enfrentar todo un virreinato y poner en peligro su vida. Él de principio sabía que de ahí no había marcha atrás. Así que una explicación de Túpac Amaru como simple defensa de interés propio me parece muy equivocado, porque nadie que estaba en sus condiciones, o muy pocos, se levantaban por tremendo peligro que significaba. Así que yo no he tomado en cuenta, pero sin duda sus propias frustraciones tienen mucho que ver con su odio, sin duda, la parte personal. Claro, sí, muy bien, así es. La imagen de Túpac Amaru ha sido utilizada en muchos gobiernos y movimientos políticos, sociales, ¿no? E incluso movimientos terroristas o revolucionarios, ¿no? ¿Cuál es su opinión al respecto, maestro? Bueno, es que Túpac Amaru en el Perú faltan símbolos patrios, faltan símbolos nacionales, tienden a ser de la última fase de la independencia de la costa, de la guerra del Pacífico, y es lógico que ha sido un héroe, un símbolo masivo. Ahora, el más creativo, el más, digamos, la versión más extendida fue con el gobierno de Velasco, que quiso presentarlo como el gran símbolo de una revolución comenzada que Velasco iba a terminar. Pero eso de los símbolos y las imágenes es una historia larga, ¿no? Y que sigue hasta hoy en día, ¿no? Mis alumnos en Estados Unidos no pueden creer que el rapero que todos conocen, Tupac Shakur, lleva el nombre de Túpac Amaru. O sea, no, la verdad que no me vienen después a preguntar, es seguro, usted no se equivoca, eso, ¿no? O sea que sí, pero tiene una fama internacional, esa historia es compleja, fascinante, pero que va mucho más del Perú. Pero comienza ante Velasco, en realidad, para ser justo. Maestro, ¿cómo ve usted, cómo definiría usted, mejor dicho, a Túpac Amaru? ¿Cómo lo define usted en la historia? Bueno, un soñador, un gran revolucionario, un visionario, con mucho coraje, intentó algo casi imposible, enfrentar un virreinato, un reino tan poderoso. Yo creo que logró mucho, perdió, pero al final logró poner en el tapete la búsqueda de justicia social y en realidad logró muchas cosas. Bien, maestro, en Contracultura le agradecemos sobremanera el aporte que nos ha brindado, el tiempo que se ha dado para ilustrarnos. Sabemos que es un hombre muy ocupado. Nuevamente le agradecemos. Solicitamos se despida de la juventud contracultural aquí en Huancavelica y en nuestro país.
Bueno, más bien quiero agradecer a los radio oyentes, quiero agradecer la oportunidad y bueno, pedir a los jóvenes que sigan investigando, preguntando, indagando sobre la historia y que también que se cuiden mucho. Esto de COVID es una cosa muy seria, que tomen sus medidas y que para que salgamos de esto y estemos bien todos. Así que muchos saludos a todos y muchas gracias de nuevo por la oportunidad. Muchas gracias, maestro Walker, y estamos comunicándonos y escuchándonos en otro momento. Cuídese mucho. Perfecto. Hasta Muy bien. luego. Muchas gracias. Gracias.